voy a leer a toda la familia. Bueno, a esta hora, 7 de la mañana con 31 minutos, hora del este de Estados Unidos, hora de Venezuela, 6:31 minutos, hora de Colombia. Vamos a darle la bienvenida a quien es una senadora luchadora por la democracia, no solamente en nuestro país, sino en Colombia, en su propio país. Ha estado muy de frente contra las arbitrariedades, contra la guerrilla, contra lo que ha ocurrido en Colombia, pero además es una venezolana más que lucha por el restablecimiento de nuestra democracia. Ella es senadora de Colombia por el Centro Democrático, Paola Holguín, a quien no es un grato honor tenerla aquí. Buenos días, senadora, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor Engler, doctora Norexa, muy buenos días, y a todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias, porque para allá muy temprano, 6:30 de la mañana, aunque usted debe estar muy despierta. Sí, me levanto muy temprano. Gracias Senadora, a Dios. gracias por estar aquí. Le presento a Noretza, que también es mi compañera, ya usted la conoce. Bueno, esta lucha que hemos emprendido los venezolanos con María Corina Machado al frente, liderando esta gesta histórica, que mucha gente decía, pero ¿para qué van a ir a unas elecciones? ¿Para qué van a ir a unas elecciones? Eso no vale la pena, ellos no van a reconocer. Pero no es lo mismo presumir que certificar los delincuentes que son en el régimen. Y quisiera su apreciación luego del robo descarado y ese golpe de Estado hecho por Nicolás Maduro. Primero, yo quisiera destacar que después de más de 20 años de lucha, María Corina vuelve y sorprende por su capacidad. Porque lo que se planteó y lo que sucedió es un juego de muchas etapas y un juego que va ganando el pueblo venezolano. Primero, porque se atrevieron a hacer unas primarias contra todo y contra todos, donde ella ganó de manera arrasadora con más del 90%. Dos, porque cuando muchos dentro y fuera de Venezuela le decían no corran, se van a robar las elecciones, no tiene sentido, después ustedes van a tener que salir a decir que sí, que entonces él es el presidente. No solo se atrevieron a organizar las elecciones, sino que cuando muchos creían que el proyecto de María Corina era un proyecto personalista, donde solo se aceptaba que ella fuera la candidata, ella fue capaz de declinar por Corina Lloris y después por Edmundo, a pocas horas de cerrar inscripciones. Y yo creo que esa fue una jugada maestra que sorprendió al propio régimen, y ser capaz de organizar los comanditos, de sacar las actas. Es que yo lo he dicho en todos los escenarios. Es una vergüenza los países que dicen muestren las actas. Es que las actas son públicas 24 horas después de la elección. Incluso personas muy allegadas al régimen, que el régimen invitó como observadores, como el caso del expresidente Ernesto Samper, de la senadora Gloria Flores de Colombia, han dicho que es infalible el sistema. Pues el sistema infalible arrojó unas actas, más de 25,000, más del 80%, donde hay un ganador indiscutible para el mundo, que es Edmundo González. Entonces yo creo que las jugadas una a una han sido magistrales, el pueblo ha sido demasiado valiente, porque se sabía que venía una represión criminal y han aguantado y han soportado. Y lo que yo creo es que aquí ya no hay nada distinto a que se tienen que ir. Ellos elegirán si se van de manera negociada por las malas, pero se tienen que ir. Es que perdieron la elección, la perdieron. Bueno, fíjese, senadora, hemos visto cómo la comunidad pues no reconoce a Maduro, ha exigido al Consejo Nacional Electoral, porque uno no sé por qué tiene que estarle exigiendo a Maduro. Maduro es el otro candidato al Consejo Nacional, que cumpla con su misión y no lo ha cumplido. El tribunal, los organismos, las instituciones del Estado están supeditadas al régimen, a Nicolás Maduro, y así está funcionando. Pero mucho de toda esta presión internacional y de todos los organismos multilaterales y su actuación han desviado, han dicho que, bueno, un papel fundamental debe jugarlo el presidente de Colombia, el presidente de México y el presidente de Brasil. Las últimas noticias que tenemos del presidente de Brasil, por ejemplo, ha sido que no reconoce el triunfo del mundo, no reconoce a Maduro, pero tampoco al mundo. Es decir, allí termina uno diciendo, bueno, pero ya tú no puedes funcionar como mediador, porque hay un ganador y hay un perdedor.
Entonces, no tiene sentido el concepto que emite. Vemos a un Petro que un paso para adelante y dos para atrás, pero yo precisamente no me voy a permitir evaluarlo porque yo creo que quien debe evaluar cómo usted evalúa el papel de Petro en esta mediación que espera la Organización de Estados Americanos y los organismos multilaterales que tenga algún efecto por ser aliados. Ahí hay varias cosas, doctora Norexa, y yo creo que usted tocó el punto neurálgico y es, lamentablemente en Colombia las relaciones internacionales se están manejando con un criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal. Entonces, aquí hay un tema claro. Quien no es neutral frente a la situación difícilmente puede ser garante. Por eso yo dudo mucho del papel que podrían jugar Colombia, Brasil y México. En el caso de México, porque históricamente la tradición de no interferencia en este tipo de asuntos y de neutralidad de México hace que ellos siempre estén allí más como observadores. Ellos nunca entran de manera directa y frontal a tomar partido con nadie. En el caso de Lula y de Petro, es porque ahí hay un tema de una afinidad tal que les ha impedido reconocer lo evidente, y es que perdió Maduro y perdió de manera abrumadora. Y ojo, y perdió en las urnas en una elección que él manejó completamente, y ahí simplemente se ratificó lo que la comunidad internacional veía desde hacía meses en la calle, que iba a ser derrotado. Es que es demasiado evidente. ¿Qué preocupación surge? Y es, ¿qué vale más? La evidencia fáctica, es que aquí dato mata relato, o todas esas artimañas de los aliados de Maduro. Además, yo aquí también quiero dejar sentada una posición. Si bien en Colombia la Constitución dice que las relaciones internacionales están en cabeza del presidente, en el Congreso hemos sido muy claros de manera mayoritaria. El Congreso colombiano y el sentir de la nación no está alineado con la postura de Gustavo Petro. Para el Congreso es muy claro que en las elecciones el ganador fue Edmundo González, y la inmensa mayoría de congresistas compartimos esa posición. Y hoy lo que está en juego son dos cosas, muchas, pero hay dos que son clave para la comunidad internacional. La primera, si de verdad tienen algún papel la OEA, la ONU y la comunidad internacional, porque siempre llegan tarde, siempre llegan tarde. Y la segunda es, si en la cara de todo el continente y del mundo se permite que se roben estas elecciones, ¿quién garantiza que vuelvan a haber elecciones libres y transparentes en cualquier lugar del hemisferio o del mundo? Porque correcto, es que todos lo vimos, es demasiado claro. Entonces aquí nos estamos jugando el sistema democrático, aquí nos estamos jugando el sistema internacional, y no olvidemos otro elemento que juega allí, la Corte Penal Internacional. Es que aquí hay una serie de crímenes que no son solo los que se cometieron post-elecciones, que son ya bastante graves y son delitos atroces y de lesa humanidad, los que se venían cometiendo años atrás, 2017, 2014, 2015, 2019. Entonces, 2019, aquí hay demasiados elementos en juego. Por eso yo creo, contrario a lo que parece estar sucediendo, que esta vez sí es el fin, porque hay demasiado en juego, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Cuando usted habla de si la OEA, los organismos internacionales, es que los venezolanos ya estamos acostumbrados a esto. Es bueno que usted haga esa precisión. Puros comunicados. No nos cansamos de tantos comunicados. De decir si en Venezuela se violan los derechos humanos, que la Corte Penal Internacional está investigando los crímenes cometidos por Maduro y su cúpula del poder. Pero hace falta acción. Hace falta un poco más de presión, hace falta un poco más de apretar la tuerca, porque como usted dice, si Maduro se consolida ese fraude, ese robo descarado y los crímenes que están acompañando ese fraude, entonces ya aquí no hay más nada que hacer en ningún país del mundo. Y vemos a un Lula y vemos a un Petro además hablando, es que ustedes pueden repetir las elecciones, no es que ustedes pueden tener un gobierno de cohabitación. ¿Cómo es eso, senador? Explíqueme usted eso.
Aquí hay varias cosas. La primera es, nosotros no aceptamos la propuesta de repetir elecciones, porque entonces, ¿cuántas van a hacer hasta que él gane? Entonces van a hacer otra y otra y otra hasta que le guste el resultado a Maduro, hasta que le guste el resultado a sus cómplices. Pues no, elección ya hubo. Y la hubo a las condiciones del régimen. Y dos, cogobierno. Es que en democracia, así sea por un voto, el que gana, gana. Y aquí le extraña a uno que Lula y Petro, que hablan tanto del pueblo, del constituyente primario, ¿el pueblo ya habló? Es que el constituyente primario ya votó, ahí está el resultado. Entonces, y a mí me parece vergonzoso que se pida que quien gana una elección tenga que compartir el poder con el derrotado, que no es cualquier derrotado, porque aquí no estamos hablando de unos demócratas que derrotaron a un demócrata. Aquí hablamos de unos demócratas que derrotaron un régimen criminal, un régimen narcotraficante. ¿Y por qué les vas a pedir que cogobierne con ellos? Es que ya ganaron. Se tiene que ir el régimen, porque aquí ya hay un resultado en una elección. Sí, eso de como que, ay, por favor, vamos a sentarnos a conversar, nos cuesta asimilarlo frente a una delincuencia organizada. Ellos son los líderes negativos de delincuencia organizada y están a la cabeza de todo esto. Entonces una dice, ¿cómo me siento yo a hablar de tú a tú, face to face con esta gente? Que además, en varias ocasiones, cada vez que te sientas y cada vez que negocias, violan todos los acuerdos y todas las negociaciones firmado y sellado. Fíjese, una de las cosas que a mí más me llama la atención y que diría que ya definitivamente le puedo decir que no siento que no hay acción de buena fe por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es, por ejemplo, la intención de reformular el código electoral. Uno no puede despreciar ni menospreciar ese tema que tiene que ver con lo que usted decía concretamente al principio. Quieren no eliminar la democracia en Venezuela, no aceptarla, no aceptarla y además consolidarla en el hemisferio. Así es. Las dictaduras y el autoritarismo. Así es, y le digo de todo corazón, doctora Norex, una de las enormes preocupaciones que por encima de ideologías o de partidos tenemos los demócratas en Colombia es que uno siente que nos están midiendo el aceite. Exacto. Si en Venezuela no pasa nada, después de esto, les están dando patente de corso para que en todo el continente se roben las elecciones. Exactamente. Eso es lo que ellos están midiendo. Y por eso también ve uno ese juego como de complicidad criminal. Y yo lo he dicho, y se lo he dicho en la cara al gobierno, dejen la doble moral. Aquí no se excusen en actas, en procesos. El proceso ya se dio y las actas ya están. Y esas actas tienen una trazabilidad. Es que por eso, y además, es que el tiempo se acabó. Es que la constitución venezolana es muy clara. Era un mes y el mes ya pasó. Ya. Correcto. Si no tienen actas es porque perdieron. Por eso no las hicieron públicas nunca. Ni siquiera en lo que a mí me pareció un poco complejo, y es que les den un mes entero para presentar unas actas que automáticamente salen el día de la elección. Pero es que hasta ese mes ya se les venció. Hasta ese mes ya se les venció. Y se van al TCJ a esconderse bajo las togas de sus abogados del TCJ, además. Pero les digo que salió mal esa puesta en escena y el cirquito del tribunal. Fue un poco irrisorio para el mundo ver el tribunal de Maduro decir que había ganado sin ninguna prueba. Yo creo que nadie en el mundo creyó esa puesta en escena y de hecho pues nadie confiaba en ese tribunal, pero además que se tomaran la molestia de todo el show ya fue bastante burdo para la comunidad internacional. Claro, y de alguna manera borra la narrativa de instituciones en Venezuela. Queda totalmente eliminada. Ahora fíjese, yo quería su valoración sobre la visita de Álvaro Leiva, el ex canciller de Colombia,
a reunirse con Maduro, cuyo resultado en la conversación pues dejó más desaliento que otra cosa, porque se ocupó de hablar de su gracia y de su encantadora conversación y parecía que lo que le faltaba era jugar dominó. Entonces yo quiero que usted me dé su valoración al respecto. Varias cosas. La primera es nosotros quisiéramos saber en calidad de qué fue Leiva. Si fue a título personal, si fue en nombre del gobierno o en nombre de quién. Porque Leiva, no podemos olvidar que es ex canciller del gobierno Petro, pero además es un agente clave en la negociación con las estructuras criminales en Colombia. Estructuras criminales que gracias al narcorrégimen pasaron de tener un santuario a tener la retaguardia estratégica en Venezuela, porque allí hay mandos, hay hombres y hay armas de la FARC y del ELN. Entonces, lo primero que quisiéramos saber es en calidad de qué fue Leiva y a ofrecer o a negociar qué en nombre de quién. Eso sería muy importante. Y dos, que no nos vayan a venir con el cuento del chantaje en Colombia, que se tiene que mantener el régimen para que haya negociación. Primero, porque estas negociaciones son un fiasco, pero además, porque Venezuela tradicionalmente, desde Caldera, yo creo, ha jugado un papel de mediador en los procesos en Colombia. Y eso nada ha tenido que ver con el partido o quién gobierna. Entonces, a nosotros ahora tampoco nos podrían venir a chantajear diciendo, no, es que Petro se tiene que quedar callado, no puede decir nada porque pone en riesgo los procesos de negociación. Pues si ese es el precio que acaban los procesos de negociación, igual no ha logrado nada, igual no ha logrado nada. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que lo que más serviría a la paz y la seguridad de Colombia y del hemisferio es la salida del régimen, porque ese es un régimen cómplice que en su territorio ha permitido la presencia de esas estructuras criminales. Claro. Ahora, senadora, cuando usted escucha al criminal de Nicolás Maduro decir, aquellos en Colombia que osen agredir a Venezuela, porque además ellos se creen Venezuela, ¿no? Ellos se adjudican como si ellos fuesen Venezuela, ¿no? Lo totalmente, la cosa más desfasada del mundo, porque además son despreciados dentro de Venezuela. Nuestros amigos nos van a proteger. Y cuando yo escucho eso, me veo a la guerrilla, que ya ahora es binacional, usted lo dice, no solamente es un problema de Colombia, sino de Venezuela. Veo a gente como usted, veo a gente como Iván Duque, veo a gente como Álvaro Uribe, que están como, es como una amenaza indirecta contra ellos, además de los disidentes venezolanos que se encuentran en territorio neogranadino. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo asumieron ustedes esas palabras? De hecho, sí, fue una clara amenaza y una amenaza además que valió para que algunos sectores en Colombia dijeran que la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas que se dio en nuestro país por parte del ELN era un mensaje de que Maduro sí tenía amigos aquí. Pues le mando una razoncita a Maduro de una vez. A nosotros que no nos venga a chantajear con sus amigos, ni de la FARC, ni del ELN, ni del Tren de Aragua, ni de todos los que quiera. Que nosotros durante décadas le hemos sobrevivido a estas estructuras criminales y vamos a seguir sobreviviéndoles, haciendo lo correcto. Y lo correcto es la defensa de la democracia, de las libertades, y por eso nosotros no cedemos un ápice en nuestra postura. En Venezuela ganó Edmundo, el régimen se tiene que ir, punto. Cueste lo que cueste y que diga lo que quiera. Es que nosotros no tenemos hace rato miedo a las estructuras criminales aliadas de él. Eso hace rato está superado acá. Claro, todo, yo siento que la resistencia en Venezuela ha demostrado que el miedo se perdió. No existe el miedo. Ahora fíjese, hay un caso que me gustaría compartir, que usted compartiera la opinión con nosotros sobre esta que pasó con la extradición a Rusia de dos colombianos que llegaron a Maiquetía el 18 de julio, que desde allí no se supo más nada de ellos, venían de luchar en Ucrania, en el ejército de Ucrania, y son José Medina y Alejandro Ante, creo que se llaman. Y bueno, llegaron a Maiquetía y los extraditaron, se enteraron el viernes porque hubo un video donde los mostraba que estaban apresados en Moscú. Imagínense, o sea, de todo lo que usted ha venido hablando, esta es como la guinda del pastel, ¿no?
digamos, una especie de guinda de pastel. Su apreciación, porque es realmente una noticia muy relevante, porque en todo caso tendría que poner a discutir a Venezuela con Colombia. El gobierno colombiano debería defender a estos colombianos por lo que pasaron. ¿Qué dice usted de esto? Nosotros lamentablemente hemos visto que Colombia ha cambiado un poco la postura de aliados que históricamente había tenido. Colombia históricamente había sido un aliado de los países democráticos, con, una, con un lazo muy fuerte, no solo con los países democráticos en la región, sino con Estados Unidos y la Unión Europea. Petro tomó otra decisión y es ser aliado de los regímenes antidemocráticos. Y por eso es que uno ve la postura de Petro tan cómplice frente a Hamas, que calla con los crímenes de la organización terrorista, tan dura con Israel, rompió relaciones, no les exporta carbón de Colombia, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque la inmensa mayoría de colombianos, con el talante democrático que nos caracteriza, pues nos hemos puesto del lado de la víctima, que es Ucrania. La postura de Gustavo Petro ha sido totalmente diferente. De hecho, él en algún momento ha lanzado comunicaciones muy críticas frente a los mercenarios colombianos que están en Ucrania. Que ahí yo creo que hay una responsabilidad directa por lo que le pase a estos dos compatriotas sobre Maduro y Petro. Primero, porque Maduro jamás debió enviarlos a un país donde su vida corría riesgo, porque van a terminar siendo seguramente juzgados por crímenes de guerra. Y Petro jamás debió permitir y ha guardado un silencio cómplice frente a una situación muy grave contra dos compatriotas colombianos que jamás debieron ser extraditados a Rusia. Sí, acusados de mercenarios. Y es que para uno es muy difícil, porque nosotros la semana pasada, de hecho, estuvo en Colombia un alcalde ucraniano, con el que tuvimos la oportunidad, algunos congresistas y personas del país, tuvimos la oportunidad de reunirnos, y cuando uno ve las atrocidades de Rusia, cuando uno ve la resistencia del pueblo de Ucrania, yo lo que me siento es orgullosa de los miembros de la Fuerza Pública de Colombia que decidieron ir a luchar al lado de un pueblo en una guerra que Rusia pensó que duraba semanas y que después de más de 2 años no fue capaz de ganar por el heroísmo y la capacidad del pueblo ucraniano. Y ese es otro punto central. Mire, es que hoy hay una crisis en el sistema internacional, porque que no pase nada y se permitan atrocidades como la del régimen de Venezuela, como la de Rusia frente a Ucrania, que pase lo que esté pasando, lo que muestra es una profunda crisis del sistema internacional, una profunda crisis de los valores fundacionales de Occidente, de la democracia, de las libertades, del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Senadora, en los pocos minutos que nos quedan, agradeciéndole su amable estadía con nosotros, fíjense, en Venezuela hay muchísimos, en Colombia hay muchísimos venezolanos, muchísimos venezolanos, es el país que recibe más venezolanos por esta diáspora. 2.8 millones este enero. Por esta diáspora obligada que ha hecho Nicolás Maduro. Y quiero hablar justamente de la situación interna de Colombia. Usted ha sido una de las principales figuras desde el punto de vista político y moral en el país. Fíjense, Petro anuncia que no iba, dijo en reiteradas oportunidades que iba a convocar una reelección, parece que ahora se está amoldando para una reelección, que iba a ser una constituyente cuando él dijo que no lo iba a hacer. En todo caso, anda como detrás de ese sistema para perpetuarse en el poder. Ataca a los medios de comunicación, le dicen a las periodistas muñecas de la mafia. Ustedes son las muñecas de la mafia. O sea, es al calco lo que está viviendo Venezuela. Quisiera ver cómo avisora usted en los próximos meses si eso le va a pasar factura a lo interno a Gustavo Petro y cómo se preparan ustedes para las próximas elecciones. Varias cosas. La primera es, yo quiero decirles que aquí la postura de los colombianos y de los presidentes anteriores hasta Petro ha sido muy clara.
Nuestra lucha es contra la narcodictadura. Nuestro corazón está con el pueblo venezolano. Y yo siempre he dicho, a pesar de las dificultades económicas, si una arepita tenemos, una arepita partimos. Y hemos tratado de acogerlos de la mejor manera posible. En el gobierno del presidente Duque, que se presentó la crisis más grande de migrantes, pues se hicieron grandes esfuerzos y nosotros queremos que el pueblo venezolano tenga claro que para nosotros ellos más que migrantes son refugiados, que merecen la acogida y la protección de todos los países y especialmente del nuestro por el lazo histórico y por un montón de cosas que nos unen como hermanos. Dos, efectivamente Gustavo Petro está empleando y tensando la institucionalidad y nuestro sistema democrático, buscando, como lo buscan todos los antidemócratas, perpetuarse de cualquier manera en el poder, porque no es a través de una reforma en los parámetros que establece la Constitución lo que ellos están planteando. De hecho, en Colombia la Constitución es muy clara, aquí no hay ya reelección presidencial, tendría que hacerse bajo unos parámetros la reforma, pero parece que ellos quieren burlar esas formas de hacerlo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? De Venezuela hemos aprendido muchas lecciones. La primera es que más importante que el candidato es la batalla de ideas. Y es una batalla de ideas que se tiene que dar y se tiene que inocular en el corazón de los colombianos. Ideas básicas, por ejemplo, que la democracia y las libertades no son negociables, que la propiedad privada no es negociable, que la libertad de mercado no es negociable. Y ese debería ser un punto rojo para cualquier colombiano por encima de partidos o ideologías. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo por recorrer el país y a través de distintos elementos reconocer el sentir de los colombianos. Yo creo que María Corina encontró el centro de gravedad en un elemento que le llega a uno al corazón y es la reunificación familiar. Cuando una tercera parte de los venezolanos se han tenido que ir de su país. Yo creo que a cualquier venezolano, sin importar estrato, edad o de dónde venga, la reunificación familiar le mueve el corazón, porque los padres quieren ver crecer a sus hijos, los abuelos quieren estar al lado de sus nietos. Y yo creo que ese tema fue un tema que logró mover moralmente, porque esta es una batalla además que necesita mucha fuerza moral a los venezolanos para dar la pelea. Nosotros queremos encontrar cuál es ese centro de gravedad en Colombia, qué puede mover a cada colombiano, sin importar la edad, el estrato, el departamento donde viva, para luchar y defender la democracia y la libertad en Colombia, que ese es el punto central. Entonces, sabemos que aquí va a ser una batalla muy dura. Lamentablemente nadie escarmienta en cabeza ajena y por eso hoy tenemos el gobierno que tenemos en Colombia. Pero yo espero que por lo menos hayamos aprendido lecciones y que en Colombia cese pronto la horrible noche, que no tengamos que pasar décadas como le ha tocado a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, como le tocó pasar a Argentina. Yo espero que nosotros aprendamos la lección, nos veamos en los otros países y hagamos lo correcto de cara al 26. Bueno, Bueno, gracias. agradecida de verdad. Hay una información de última hora y usted creo que la advirtió, y disculpen que antes de despedirme, y se lo colocó de Noticias Caracol a esta hora, dice, hay riesgo, la Contraloría General de la República acaba de advertir que 10 millones de colombianos podrían quedar sin servicio de energía. Tomando en cuenta lo que nos sucedió a nosotros por el pasado viernes, pues, ¿qué nos puede decir sobre eso, senador? Que es la misma estrategia que han hecho perfecto el guión de Venezuela y de Cuba, primero acabando con el sistema de salud, trataron de estatizarlo, como no lograron hacerlo en el Congreso por asfixia fiscal, le han ido quitando los recursos a las EPS, a las IPS y hoy tenemos una grave crisis de salud. Este gobierno decidió bajo el eslogan del cambio climático, acabar con la exploración y explotación de petróleo y gas, además con el argumento de que querían importarlo de Venezuela. Venezuela no tiene gas ni para los venezolanos, pero
Ese es el cuento de Petro. Y yo creo que es que el guión es el mismo, es empobrecer al pueblo. Un pueblo con hambre no piensa. Un pueblo con hambre vive, termina atado y subyugado a los dictadores. Y yo creo que que aquí están haciendo lo mismo que en todos esos países, destruyendo el sistema productivo, poniendo en riesgo la soberanía energética de Colombia. Nosotros hemos bajado de manera muy riesgosa las reservas de gas. Hoy tenemos solo para 6.1 años. Nos salvamos del apagón un poco porque las termos se encendieron y porque Colombia dejó por un tiempo de exportar energía a Ecuador justamente para tratar de superar este déficit, pero uno ve que permanentemente el gobierno va haciendo ataques a todos los sectores productivos, al sector minero energético, al sector salud, al sector pensiones. Y yo creo que esta película, ustedes ya con horror la han tenido que padecer y nosotros la estamos padeciendo ahora con unos tiempos mucho más cortos de lo que vivieron en Venezuela. Venezuela fueron haciendo la destrucción poco a poco. Aquí en 2 años, de manera muy acelerada, han tratado de seguir la misma línea. Sí. Gracias, senadora. Gracias, muy amable por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy gracias gracias a usted y ánimo porque este sí es el fin del fin. No sabíamos que no iba a ser fácil, que no iba a ser tan rápido, pero estamos más cerca que nunca de la libertad y la democracia en Venezuela. No, y senadora, como dijo esa frase famosa Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas es victoria. Así es. ¿Ha hablado últimamente con María Corina? No, con mensajes, hace mucho no hablo con ella, pero le quiero mandar un mensajito, ojalá alguien se lo haga llegar. Estamos muy, muy orgullosos de ti, María Corina, de esa fuerza. Ya sabíamos de qué estabas hecha, pero en esta adversidad te volviste una gigante. Ya pasaste a la historia del mundo, la mujer que le devolvió la libertad y la democracia con ese bravo pueblo a Venezuela. Gracias de todo corazón, aquí estamos todos tus soldados y Dios te bendiga, te proteja y a Venezuela. Gracias, senadora, muy amable. Con ese mensaje nos quedamos, muy amable. Gracias. Esperemos reencontrarnos pronto, senadora, ya usted sabe, aquí a la orden. Así va a ser. Bueno, gracias. Gracias.